Shalom, amados. Eh, Hoy, por la misericordia del Eterno y gracias a mis hermanos que lideran este grupo, mi hermano Hernán y la hermana Graciela, hoy se me dio el privilegio para compartirles a ustedes una porción de la palabra de Dios. Espero poder llegar a sus corazones. Espero que el Ruach HaKodesh haga en ustedes lo que dice la Escritura, que ella no vuelve vacía, que ella hace la obra en cada uno de nosotros. Vamos a orar por un momento. Padre amado, te doy muchas gracias por ese privilegio, por la vida, por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque nos permites, Señor, ser esos portavoces de tu palabra. Nos permites llegar hasta los hogares de nuestros hermanos que están en este hermoso grupo. Te doy gracias por cada uno de ellos, porque tú les has dado una medida de fe y porque los que están escuchando o van a escuchar van a poder juzgar esa palabra y van a poder tomar lo que sea para bendición de ellos. Te pido, Padre, que tú pongas las palabras correctas en mi boca, Señor. No quiero, Señor, ser yo, sino que seas tú a través de tu Ruach, que hables a mi vida y hables a los que están escuchando. Te pido que tú pongas control en mi mente y mi corazón, Señor, para que seas tú operando a través de mí. Quiero ser canal de bendición para ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado. Amén. Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 32. Dice así: y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Muchos han oído esta palabra, pero siguen dormidos. Adoran al Hijo del Hombre y rechazan al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que es la esencia del mismo Mesías. Y es el que estuvo desde el principio. Esto pasa porque el corazón o la conciencia tienen apegos en lo material. Han puesto por encima la materia y no encajan, o no entienden, o no quieren recibir al mediador, lo que bajó del cielo. Y es que el hombre natural solo cree en lo que ven sus ojos naturales. Era necesario que la palabra, el mediador, se hiciera carne para que lo vieran, porque su espíritu estaba ciego. Aunque tenían las escrituras y la leían, no entendían, no escuchaban su voz. Aún así, habiendo venido él en carne, era portador de un mensaje, el mismo mensaje que el Abacados dio desde el principio, por medio del mismo Mashiach, porque él era la palabra.
Y él dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. ¿Cuáles palabras, mis amados? Las que eran desde el principio, en las que creyeron y obraron los antiguos, que alcanzaron redención. Nunca hubo otro mediador. El mandamiento que Abba dio es vida, pero muchos lo ven como muerte, porque no lo pueden entender y menos obedecer, porque pesan más las opiniones. He escuchado esta frase muchas veces. Mi Diosito sabe que yo lo amo. O yo amo a Chuchito. Y hasta lloran por lo que padeció la carne. Y no tienen en cuenta cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hacen isla entre el mandamiento antiguo y el nuevo, siendo uno solo. Aman al mensajero e hicieron a un lado el mensaje. Por tanto, amados, no podemos hacer isla entre lo que se llamó mal el antiguo pacto y nuevo pacto, porque en realidad el nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo. No es que cuando Yeshua vino, Jesucristo vino, ya, como se cumplió el antiguo pacto en él, entonces ya, eso perdió vigencia. No, amados. Esa es la falla. No podemos decir que no tenemos nada que ver con los judíos, porque Jesucristo no vino por arte de magia. Está escrito que el Mesías vino por una promesa que le fue dada por causa de la caída del hombre. Eso es antiguo pacto, o como lo llamamos. Ahora bien, en este mismo antiguo pacto hubo un hombre llamado Abraham, quien tuvo un llamado. Y a ese hombre Dios le dijo esto: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está la promesa de redención para toda la humanidad que le fue dada a Abraham. Génesis 12, del 1 al 3. Pero todos sabemos que Jesucristo no vino directamente de Abraham. No podemos ignorar la historia ni el origen de nuestro Mesías. No voy a leer la genealogía porque se me iría todo el tiempo, pero sí nosotros sabemos, como hemos leído, y qué es lo que aparece en esta genealogía. Podemos ver que él nació en un hogar hebreo. Primero que todo, nació en un hogar hebreo, de la descendencia de la tribu de Judá. Debido a esto se le conoce como judío. Ahora bien, él le dijo, el mismo Mesías le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, cuando dice nosotros, se está refiriendo a los judíos. Adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el mensaje de él fue concreto. Mateo 15, 24. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Pero ¿cómo se podría constatar que él era el Mesías prometido? Por las características que los profetas que están en el antiguo pacto habían dado sobre él. Ahora, si solo venía por lo de su consanguinidad, ¿cómo es que nosotros entramos en este plan de salvación? Ahí tenemos que también ver que su obra maravillosa nos alcanzó por aquel trabajo que él hizo a través de sus discípulos, a través de aquellos 12. Y podemos darnos cuenta que luego él hace un llamado específico al apóstol Pablo, a Saulo o a Shaul. Y a través de esta persona, de este instrumento útil, hace que la palabra llegó hasta nuestros días y seguirá haciendo su obra por todas las generaciones. Como bien sabemos, también en este plan de redención hubo un proceso y está escrito allí en Romanos 11 que nosotros fuimos injertados en el remanente que creyó en el Mesías. Porque no podemos decir que fueron todos los judíos que no le recibieron. El antisemitismo nos hace creer que los judíos mataron al Mesías. Recuerden que él mismo dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él venía con un propósito y ciertamente ese propósito se cumplió. Pero a nosotros se nos ha hecho creer eso. ¿Sí? Ya hay cierta repulsión contra el pueblo judío. Pero recuerden, amados, que nosotros fuimos injertados en ese pequeño remanente. Ellos no fueron excluidos. Ellos siguen en ese plan de redención, porque es que el Mesías vino para ellos. Pero cuando nosotros fuimos injertados, nosotros entramos a ser parte de ellos. No somos una isla. No somos una isla y entonces a ellos les pertenece hacer esto y nosotros por allá lejos. No, es que nosotros recibimos la salvación por gracia. A nosotros no nos toca la ley. Eso es antiguo pacto y a nosotros no nos toca, es para ellos. No, mis amados, no es así. Nosotros hacemos parte de ellos porque es la raíz la que alimenta a las ramas y nosotros fuimos ramas injertadas en ellos, en el buen olivo. Nosotros éramos el olivo silvestre que fuimos injertados en el buen olivo. Y no son las ramas las que alimentan a la raíz, sino es la raíz a las ramas. El alimento espiritual viene de la palabra que Dios les confió a ellos. La inspiración fue a ellos, no a nosotros, no a Roma, no a los griegos. Esa palabra que trajo la salvación a la humanidad, esa palabra viene de allá. Y no podemos hacer una isla total y decir, no, es que no, nosotros no. No, mis amados. Cuando nosotros pasamos a ser parte de ellos, ser injertados en ellos, también tenemos deberes. Y así como en ellos se guardan los mandamientos de Dios, nosotros también debemos hacer
caso a la obediencia a la palabra. Y cuando estoy hablando de los mandamientos de Dios, estoy hablando específicamente de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Yo no estoy diciendo que tenemos que guardar todas las leyes rabínicas, ni que tengamos que nuevamente ir allí a los sacrificios que hacen los sacerdotes, porque aquellas leyes rabínicas y aquellas leyes sacerdotales de los sacrificios y de todo lo que tenía que ver con el sacerdocio levítico, eso fue lo que terminó cuando el velo del templo se rasgó. Allí concluyó aquellas leyes, pero la ley de Dios tiene vigencia por la eternidad, porque no podemos decir que como vivimos bajo la gracia, entonces ahora podemos matar, o que podemos quitarle el esposo a nuestro prójimo o la esposa al prójimo, o podemos rebelarnos contra Dios y ponernos a hacer imágenes y adorarlas. No, amados. Esa no es, los 10 mandamientos no son sombra del Mesías. Oigan bien, amados. La sombra del Mesías era la ley ritual. Los corderos que tenían que sacrificar para cubrir el pecado de los hombres. Yeshua fue el cordero que sacrificaron en la Pascua una sola vez, y ya no para cubrir, sino para finiquitar, para limpiar el pecado de la humanidad, de aquel que lo reciba, porque no es para todos la fe, sino que es para aquellos que el mismo Padre trae. La palabra del Señor dice que cuando los apóstoles, que cuando ellos iban y salían a evangelizar, dice que el Señor los respaldaba con los milagros, los prodigios que hacía a través de ellos, y que Él mismo agregaba a los que habían de ser salvos. Entonces, mis amados, la obra del Señor es maravillosa, y es lo que hasta en este momento nosotros estamos recibiendo. No podemos estar diciendo cosas, porque cuando nosotros hablamos en contra de las Escrituras, estamos en contra del Mashiach, estamos en contra de la esencia del Mashiach. Óigame bien, yo puse un versículo al principio que se trata sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Y la blasfemia del Espíritu Santo es negar su palabra, porque lo que había en el Mashiach, lo que hablaba en el Mashiach era el Ruach, el espíritu de la palabra. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, porque cualquier cosa que ellos hayan hecho en el cuerpo del Mesías, en el Hijo del Hombre, que era su cuerpo, su carne, les sería perdonado, pero los que levantaran la voz en contra del Espíritu Santo, que es la palabra, ahí es donde está el peligro de nosotros como seres humanos. Yo no les estoy predicando religión, hermanos. Yo les estoy hablando de lo que dice la Escritura. Y es así. Para terminar, les quiero leer este versículo que Jesús, o lo que Jesús dijo en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y Abba le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. No es el hombre que murió quien hace morada en nosotros, es su esencia, su ruach.
Porque un hombre no se mete en otro hombre, pero su ruach, su espíritu, sí es el que vino a morar en nosotros. Si amas su palabra, su mandamiento, y si ya lo entendiste, comienza a vivir en esta dimensión de luz, donde Abba y el mediador, que se llamó Hijo, resplandece en tu corazón, conciencia, dándole vida nueva a tu alma. Ya sois la luz del mundo y templo vivo del Eterno, todopoderoso, creador de todo lo que existe. Esta fue la obra maravillosa que el Mesías nos trajo y que en ella vivimos. La ciencia que bajó del cielo. La palabra, el ruach, que nos da vida. Que el Señor siga añadiendo bendición a esta palabra. Espero que todos reciban las bendiciones del Eterno en esta tarde, para ustedes que están escuchando y para sus hogares. Bendiciones para todos.